Bueno, hola a todos hermanos. Eh, el mensaje de hoy es un mensaje que me conmovió muchísimo. Es un mensaje realmente importante en extremo. Si no es uno de los temas más importantes del Apocalipsis, es el más importante. O sea que hay que darle mucha atención porque nos va a revelar una faceta nueva del Señor Jesús. Y Apocalipsis prácticamente solamente hace un acercamiento mínimo, pero comparando con el resto de la escritura, vamos a ver que estamos parados en un escenario realmente imponente. Y lo primero que vamos a hacer no va a ser leer Apocalipsis. Vamos a empezar por el principio de todas las cosas, dijo. A ver si puedo ponerlo esto en pantalla completa. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Bueno, sí. Empecemos por Génesis. Fíjense que volvemos al capítulo número 1, al principio de absolutamente todo, vemos que dice Génesis capítulo 1, 26, me voy a controlar el tiempo porque no me quiero pasar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ustedes podrán estar pensando, ¿qué tiene que ver esto con Apocalipsis? Bueno, ya vamos a ir hacia eso. Pero noten que desde el principio, cuando Dios crea al hombre, lo hace con un propósito, que señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Remarqué en toda la tierra porque incluía un señorío sobre toda la tierra. Y esto es importante que lo notemos. Eh, Ustedes pueden decir, bueno, ¿el hombre hoy es señor sobre la tierra? Bueno, eso es una pregunta que nos va a contestar la misma Biblia. Más adelante, en Génesis capítulo 3, vemos que aparece la serpiente en el escenario. Ya todos conocemos la historia del Edén y cómo la serpiente engaña a Adán y a Eva para que coman del fruto. Y notemos que justamente se lo llama serpiente. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Engaña a Adán y Eva y los hace pecar. Cuando los hace pecar, Dios tiene que echar a Adán y a Eva del huerto que él había preparado para que, como si fuera el centro de operaciones donde ellos señoreaban sobre toda la tierra. Entonces Dios los tiene que expulsar de ahí a causa de su pecado. La cuestión es, si Dios le había encomendado un señorío sobre la tierra a Adán y a Eva, en este momento, ¿qué sucede cuando ellos pecan? Bueno, podemos notar más adelante en infinidad de pasajes, cuando la Biblia habla de muchas cosas, por ejemplo, en la tentación de Jesús, fíjense cuando el diablo le lleva a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que podemos sacar acá por deducción es que alguien para dar algo tiene que tenerlo en posesión. Uno podría decir, bueno, los reinos del mundo le pertenecen a Satanás, y esto suena medio raro, porque cuando nosotros proclamamos a Dios como el supremo sobre el creador, sobre el que tiene el dominio sobre todas las cosas, eh, nombrar a Satanás como el rey de los reinos del mundo es medio conflictivo, pero sin embargo la Biblia nos enseña que él es el príncipe de la potestad del aire, que él es prácticamente el rey sobre los incrédulos en este momento. Por lo tanto, el señorío sobre la tierra que en un principio tuvo Adán y Eva, lo perdieron a causa del pecado, lo estaría usurpando de alguna forma el diablo en este momento. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cómo Dios permitió esto? Desde Génesis empezamos que el hombre es creado, goza de todos los beneficios del huerto del Edén, tiene una vida plena, completamente en gozo y en armonía, con todas las cosas diseñadas perfectamente para que se acoplen a todas sus necesidades, a todo lo que ellos anhelaban, para que sean plenamente felices, tenían todas las condiciones dadas, toda la naturaleza en armonía perfecta para que ellos pudieran llevar una vida adelante que glorificara a Dios.
que dicho sea de paso, es el propósito de todas las cosas, la gloria de Dios. La cuestión es que más adelante Dios va, bueno, a partir de esta situación ya empieza a profetizar acerca del Mesías. Cuando se le dice a Eva que va a haber enemistad entre tu simiente y la simiente suya, y también entre Eva y la serpiente, ya está profetizando al Mesías. Más adelante la Biblia es como que deja correr la historia y vemos que Dios también hace un pacto con diferentes personajes de la Biblia. No se pierdan mucho porque vamos a ver muchos pasajes, pero sigan la idea. Dios crea al hombre, le da un propósito señorear sobre la tierra y el hombre lo pierde a causa de su pecado. Más adelante, Dios pone en plan su plan de acción, redimir al hombre. Y lo va a hacer estableciendo dos pactos que vamos a ver hoy principalmente. Uno de ellos es el pacto con Abraham y el otro es un pacto que hace con David. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el plan de redención del hombre o de la creación en sí? Leamos. Génesis 17 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este es un mensaje, un pacto que hace Dios con Abraham. Ahora yo les pregunto, ¿la tierra de Canaán fue por heredad perpetua a Abraham desde ese momento? Entonces este pacto está pensado no solamente en Abraham y en su momento, sino como la Biblia bien lo menciona. Fíjense que dice, a tu descendencia después de ti. Es muy importante esto porque el plan este incluye a alguien que iba a venir a tomar posesión de esta tierra que Dios le promete a Abraham. O sea, esta promesa no pudo haber estado dirigida hacia Abraham, sino hacia su descendencia. Y notemos también el pacto que se hace con David. Será tu descendencia, no, perdón, este también es de Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Acá vuelve a destacar la palabrita simiente, descendencia, y le vuelve a dar un enfoque. Dice que todas eh, las familias de la tierra serán benditas en ti. Es algo también difícil de ver en Abraham en su actualidad, en el contexto en el que se narra la historia, pero si lo vemos a su descendencia, a la simiente, a la, en singular, simiente de Abraham, entonces cobra otro sentido este pasaje. Ahora sí pasemos al pacto que se hace con David. No se preocupen que ahora les voy a dar un resumen rápido de todo lo que estamos diciendo. Fíjense lo que dice el 2 Samuel. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Ahora, ¿el trono de David fue estable eternamente? Es un tema, porque Israel pasó por eh, muchas cautividades. De hecho, durante muchísimo tiempo, desde el año 70 que fue destruida hasta hace un par de años, unos pocos años, Israel ni siquiera existía. Entonces, ¿de qué trono estamos hablando? Sino más bien, fíjense, será firmada tu casa. ¿Y cómo podemos explicar esto también un poquito más? En los versículos, un par de versículos atrás decía, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Bueno, tenemos una descripción tremenda del Señor Jesús. Ya a David se le había dado a entender que iba a venir el Hijo de Dios para establecer su trono por siempre, afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, fíjense cómo vamos uniendo estos eventos. Dios crea al hombre para que señoree, el hombre falla en su tarea y a partir de ahí Dios pone en ejecución su propósito, su plan para redimir toda la creación, para redimir la posición del hombre
viniendo él mismo a reinar y a poner las cosas en orden. De hecho, esto es lo que dice justamente estos pasajes que vamos a leer. Romanos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se está refiriendo a Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. También en 1 Corintios capítulo 15 se va a hablar de un postrer Adán. Fíjense lo que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Está comparando a Cristo con un postrer Adán. ¿Y cómo podemos ver esto si no es por medio de una especie de nuevo, de nueva creación, por decirlo así? O sea, no es una nueva creación, lógicamente, pero es como una renovación, como si fuera un reset. Estamos en medio de, no sé, imagínense, eh, ¿a qué le podemos dar reset? Imagínense, la computadora anda media tildada y la reinicio y sale andando. Gracias, Tefi. Es como si fuera algo así. La computadora va mal en peor y digo, bueno, necesito un reinicio. Hacemos un reinicio y aparece un postrer para poner en orden las cosas. Y es que justamente Jesús mismo habló de esto. Fíjense lo que dice en Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Noten la palabra que usa el Señor Jesús, regeneración, y lo atribuye directamente, lo relaciona muy directamente a cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Qué interesante. Si vamos uniendo todos los puntos que hemos mencionado, vemos que Jesús va a venir a regenerar todas las cosas cuando Él reine, cuando se siente en el trono de su gloria. Hay otro pasaje, Hechos, que lo define así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Noten lo que dice ahí. Es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De modo que tenemos entonces en vista un propósito muy específico de Dios. Regenerar, restaurar todas las cosas mediante su reino. Y fíjense, algo que no quiero que se pase de largo en este pasaje. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ustedes piensan que en el huerto de Edén Adán y Eva pasaban hambre? ¿O pasaban alguna necesidad? ¿O tenían alguna dolencia? ¿O tenían algún malestar? ¿O tenían alguna queja válida? Tiempos de refrigerio. Hechos lo define así y ya vamos a ver que adjetivos sobran acerca de este tiempo. De modo que en todo el Antiguo Testamento se menciona acerca del reinado de Jesús. Y se menciona muchísimo. Tal es así que muchos comentaristas mencionan que la Biblia bien podría llamarse el reinado futuro del Mesías. Porque son tantas las referencias al reinado del Mesías que es abismal. Yo cuando empecé a ver todas las referencias una por una atrás de la otra, me quedé con la boca abierta. Fíjense, puse esto solamente porque me gustó tanto como lo describía. Fíjense lo que dice 2 Samuel capítulo 23. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Es un pasaje realmente muy lindo. Dice que va a haber un justo que gobierne entre los hombres. Es lo que estamos hablando. Estamos hablando del reino del Mesías. Ahora sí a ir a Apocalipsis y a contextualizar un poco de lo que estamos hablando. Vemos en Apocalipsis 20 que se nos va a hablar de este reino
y que Apocalipsis va a dar la contribución de un lapso de tiempo que son los 1000 años, por eso se le suele decir milenio. Vamos a leer, dice, capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hagamos una pausa. Recuerden que en el capítulo 19, al final, lo último que leímos es que el anticristo, la bestia y el falso profeta eran ya anulados, exterminados de la faz de la tierra y eran echados en el lago de fuego. De modo que solo quedaba en esa trinidad satánica diabólica el diablo, que acá se lo define como serpiente antigua. ¿Notaron esa descripción? ¿No va muy de la mano con lo que empezamos leyendo de Génesis? En Génesis capítulo 3 leímos que la serpiente era astuta más que todos los animales. Y acá vemos, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces tenemos ya el Armagedón que vimos ya la vez pasada, la destrucción del anticristo, de el falso profeta, y ahora que es prendido el diablo, el dragón del Apocalipsis 12, cuando lo vimos en su momento. Seguimos leyendo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Contemos una vez. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Segunda vez. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Tercera vez. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ay, corté ahí los versículos, no puede ser. Bueno, llevamos 4. Quedan 2 más que se van a mencionar en el versículo 7 y versículo 8. Pero a lo que voy en este momento es que se hace mucha referencia a 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Hay muchas personas que ponen en duda estos 1000 años y dicen que es una forma de decir que es mucho tiempo solamente. Ahora, si fuera mucho tiempo, ¿por qué Juan no utilizaría alguna de las frases que ya utilizó para referirse a algo? ¿Y por qué lo repite con tanta insistencia? Bueno, a partir de ahí tenemos un periodo donde Cristo viene a reinar y Apocalipsis pone el sello de decirnos que ese reino va a durar 1000 años y lo repite 6 veces con demasiado énfasis. Bueno, el versículo a versículo que hacemos siempre, hoy se lo voy a delegar a Pali porque él tiene una explicación bastante linda de esto, así que yo lo voy a saltear por cuestión de tiempo y vamos derechito a donde yo quiero ir. Bueno, acá está, para que vean las repeticiones de los 1000 años. Versículo 6, lo ató por 1000 años, versículo 3, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, versículo 4, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta, 1000 años, versículo 6, sino que serán sacerdotes 1000 años, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Fíjense que en 7 versículos, empezando del 2, o sea, 5 versículos, eh, tenemos esa repetición constante, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Si fuera una alegoría, no haría falta que se repita tantas veces. Bueno, eso lo digo porque hay muchos que piensan que esto es abstracto, espiritual y que no va a suceder en realidad cuando la Biblia lo atestigua con tanta fidelidad. Bueno, esto lo seguimos, esto lo va a decir Pali. Bueno, y me es oportuno hacer una referencia a una sola cosita en el versículo 3 que dice que el diablo va a ser prendido y encerrado en el abismo para que no engañase más a las naciones. ¿Y de qué naciones estamos hablando? Bueno, vemos que los ejércitos fueron destruidos en el Armagedón, en el capítulo anterior. Y algo que es muy importante notar es que si nosotros vamos a Juan capítulo 3,
Cuando Nicodemo aparece en esta escena hablando con el Señor Jesús le dice que para poder entrar al reino y para siquiera ver el reino de Dios, era necesario nacer de nuevo. De modo que, en comparación a esta charla que tiene Jesús con Nicodemo y a otras parábolas más, por ejemplo, a las parábolas de los invitados de la celebración de Jesús, a la parábola de las 10 vírgenes, a muchas parábolas, se hace referencia a que al reino solo se puede acceder por invitación divina mediante la fe, o sea, de forma que las personas sean invitadas por gracia mediante la fe, es decir, son personas salvas. Las personas que entran a este reino del Señor Jesús son personas necesariamente que han nacido de nuevo. Y también esto lo podemos ver en una de las parábolas que menciona el Señor Jesús. Lo menciono muy por encima para no perder tiempo en esto porque no es a lo que vamos, pero ustedes pueden buscarlo y leerlo detenidamente cuando ustedes quieran hacerlo. Pero justo después de la segunda venida se produce el Armagedón. Los ejércitos, los reyes son destruidos, toda oposición directa que haya contra Dios es destruido, aniquilado, como ya lo hemos visto, y justo ahí se presenta, según las propias palabras del Señor Jesús, se presentan todas las naciones frente al Señor Jesús para ser juzgadas. A ver si tengo una diapo de esto, creo que sí. Sí, bueno, estos son acá tenía los versículos que podíamos ver acerca de por qué yo decía que el reino era para los salvos. Bueno, vamos a saltearlo porque no estamos hablando de esto. Y acá está sí lo que yo quería decir. Fíjense que en cuanto a la derecha vemos el juicio a las naciones. Mateo 25 habla de las parábolas de las ovejas y los cabritos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Justamente a uno, que son las ovejas, que creo, si no me falla bien la memoria, están a la derecha del Señor Jesús, dice que entren a gozar del reino. Y a los de la izquierda, que no habían nacido de nuevo, son desechados para perdición eterna. Para Israel también hay una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes, que me gustaría analizarla y entrar en detalle, pero bueno, por cuestión de objetividad y de tiempo, voy a mencionar solamente que son 5 vírgenes que tenían preparadas sus lámparas llenas de aceite, en referencia al Espíritu Santo, y 5 que no las tenían preparadas, y cuando viene el momento de la celebración, porque viene el esposo, estas vírgenes, las 5 entran a gozar de la celebración del esposo y las otras 5 quedan afuera. Y va dirigida necesariamente a Israel. Muchas interpretaciones erróneas piensan que esto se refiere a la iglesia, pero sin embargo, cuando hablan de 5 vírgenes, primero, el esposo no se puede casar con 5 personas. Y segundo, estas 5 vírgenes serían parte de los invitados al reino de los cielos, como ya hemos visto y como vamos a ver próximamente. Entonces se está refiriendo al pueblo de Israel. Entonces tenemos acá una limpieza bastante amplia. Es muy necesario notar dos cosas. Satanás es atado, no puede hacer nada. El anticristo y el falso profeta ya la quedaron hace un buen rato, porque fueron arrojados al lago de fuego y de ahí no sale nadie. Eh, Hay una regeneración sobre toda la creación. Vieron que en la Biblia siempre se suele decir que la naturaleza, la creación está como con dolores de parto, gimiendo por redención. Bueno, hay una regeneración que es lo que la naturaleza y la creación está esperando. De modo que el pecado ya no tiene dominio sobre la creación, el diablo es echado, es anulado por un tiempo, y las personas incrédulas son condenadas mediante estos juicios que acabamos de ver. De modo que en la tierra no queda acusador y las personas que quedan son salvas. El Señor hace una limpieza del pecado de una forma extraordinaria. Seguimos. Esto lo vamos a obviar por ahora. Y ahora es justo a donde yo quería llegar a ver cómo estamos de tiempo. Voy 24 minutos. Bueno, lo pasamos rapidito y le cedo a Pali. Esto quería que vean, en el Antiguo Testamento hay infinidad de referencias acerca de este reinado de Cristo, donde va a reinar sobre su pueblo, sobre sus redimidos.
Y quería ver los nombres que se le atribuyen a Cristo cuando se habla del reino de él en el Antiguo Testamento. Vamos a mirarlo muy por encima, solamente como para tener una idea de quién es este rey. Fíjense que a este rey se lo llama renuevo. Y dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, es decir, a los que quedaron, que son salvos por gracia mediante la fe. También se lo llama Jehová de los ejércitos, y bueno, ya tenemos una noción bastante amplia de lo que él significa cuando venga a guerrear contra todos sus opositores. Vemos que a él se lo llama Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Se lo llama Jehová, se lo llama Jehová justicia nuestra en más de una vez. Fíjense, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel y a Israel habitará confiado, perdón. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El santo, regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Por favor, eh, busquen estos pasajes si tienen alguna duda que se refiere al milenio y se van a llevar una sorpresa como yo me la llevé ya. Vamos a ver algunos más. Hijo de Dios, hijo de hombre. Fíjense que hijo de Dios está en Isaías 6. Y estos nombres que nosotros vemos siempre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, siempre lo hacemos referencia en parte a su primera venida. Y es correcto, porque el nacimiento de Cristo fue representado en el pesebre. Nacimiento de Cristo me refiero a como su forma humana. Dios existió siempre, no nació ni fue creado en ningún momento, siempre existió. Pero fíjense lo que dice después. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Totalmente atribuible a su primera venida? Sí, a la segunda también. Y fíjense lo que sigue diciendo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Se acuerdan la promesa que le había hecho Dios a David? Acá está completa, cumplida. También hijo de hombre, lo hemos visto muchas veces, la vara de Isaí, príncipe de los príncipes, se lo llama el tallo tierno, también se lo llama el juez, el rey y el legislador. Notemos este último versículo que dice el legislador, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Noten esta descripción porque es muy interesante. Un rey tranquilamente podría representar al poder ejecutivo. O un juez tranquilamente representa al Poder Judicial. Y un legislador, ahí tenemos los tres poderes a cargo del Señor Jesús. En salvación, noten esa palabra. Redentor, sol de justicia, mas a vosotros los que teméis mi nombre, y nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Se lo llama luz. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. De esta forma tenemos un pantallazo bastante grande del rey que viene, pero también podemos ver características del rey en cuanto a su reinado. Nosotros podemos decir hoy en día que un gobernante es bueno o malo en base a lo que nosotros vemos que hace. Supongamos, pongamos como ejemplo, puedo decir que el intendente de mi ciudad es bueno porque arregló las calles, porque hizo obras públicas, porque se dedicó a ampliar el hospital, a meter inversiones en salud. Podemos decirlo en base a sus obras, si es bueno o malo, en base a nuestro criterio. Bueno, díganme en base a su criterio, ¿cómo sería este rey que va a gobernar si su gobierno va a ser de esta forma? Paz, gozo, santidad, gloria, consuelo, justicia, instrucción. No va a haber maldición sobre la tierra, la va a erradicar, tanto que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león
y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. No va a haber enfermedades, no dirá el morador estoy enfermo al pueblo que mora en ella, le será perdonada la iniquidad. No va a haber defectos, no va a haber sordera, no va a haber ceguera. Sigamos. Va a haber protección continua sobre su pueblo, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Va a haber libertad para que digas a los presos, salid, mostraos. Va a haber una amplia longevidad, así como fue también en los principios. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Necesito una explicación a este versículo. Porque el niño morirá de 100 años está refiriéndose a que el que muera, como decir, qué joven se murió. ¿Vieron cuando hoy decimos, qué joven murió? Y nos referimos a alguien que era lo suficientemente joven como para nosotros que opinamos eso. Bueno, en ese momento, cuando digamos qué joven se murió, vamos a estar haciendo referencia a alguien que se murió de 100 años, como si fuera un niño. Por lo tanto, muchos comentaristas piensan que la vida media va a ser de 1000 años, que es justamente el reinado del Mesías. Y en cuanto al pecador de 100 años sea maldito, saben que cualquier pecado, cualquier cosa que se cometa en contra de la santidad de Dios va a ser condenada de forma inmediata en ese entonces. Los nacimientos, se van a multiplicar muchos los nacimientos, va a haber mucho trabajo, va a haber edificación de casa, van a plantar viñas, fíjense lo que dice, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Prosperidad, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Va a haber una ampliación, una mayor cantidad de luz, que por ahí se cree que tendrá que ver con la mayor prosperidad que va a haber en los cultivos. Va a haber quizás, lo pongo como signo de pregunta, una sola lengua, como lo hubo también en el principio del huerto del Edén. En cuanto al conocimiento, miren lo que dice Jeremías, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Adoración, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Que dicho sea de paso, la fiesta de los tabernáculos es una señal o es un símbolo del milenio. En cuanto a presencia, el Señor es la pieza fundamental, el centro de todo esto. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y por último, plenitud del Espíritu Santo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un nuevo corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos queridos, ¿qué decirles? No pierdan de vista que lo importante de este gobierno es el gobernador. Todas estas características que vimos del milenio, mi intención fue ponerlas para magnificar al que gobierna. Todos los versículos que vi hablan de la gran gloria que va a haber en Cristo en ese tiempo. Y realmente ese gobernante se va a sentar a juzgar las naciones con su esposa al lado. Ese es un tema que lo vamos a ver el miércoles que viene, Dios mediante. Por ahora le dejo a Pali para no prolongarlo más porque seguramente ya se me hizo muy largo definitivamente. Pero bueno, Pali, te lo dejo. Ok, bien. Bueno, nosotros en el capítulo 20 vamos a estar, dame un segundo.
Si podés bajar el volumen, ahí está, gracias. Bien. En el capítulo 20 nosotros vamos a ver de lo que nos habla de los 3 versículos, nos está hablando del aspecto terrenal del reino y lo que se refiere a la reclusión de Satanás. Y bueno, en el capítulo anterior nosotros veíamos cómo la bestia y el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego que arde con azufre, en el 19:20. Pero de esa trinidad diabólica faltaba Satanás, que es el dragón, que parecía que por el momento había quedado libre, pero lo que vemos en estos versículos es que es apresado. Versículo 1 dice, vi un ángel que mismo y una gran cadena en la mano. Acá vemos que la visión que Dios le da a Juan tiene que ver con el ángel que tiene la llave del abismo. Nosotros en capítulos anteriores fuimos viendo qué era esto del abismo. Apocalipsis 9, del 1 al 6, se habla de la quinta trompeta, que cuando sonaba del abismo salían langostas a torturar a los hombres. Luego en el capítulo 11 vemos que dice que el abismo es la morada de la bestia, es la prisión del diablo y la llave de este abismo. En el libro de Judas, en el versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estas palabras de Judas van a empezar a cumplirse en el capítulo 20 de Apocalipsis. Ese lugar, ese abismo, esa prisión, es precisamente donde salen cosas como las de la segunda, como las de la quinta trompeta, y donde están prisioneros los ángeles que no guardaron al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El diablo va a ser encarcelado, nos está diciendo, por un periodo de 1000 años. Lo dicen todos los versículos, como lo mencionaba recién Sami. Y en la Biblia nos da 4 nombres. En primer lugar, dragón. En la mitología, el dragón es un animal cruel. Y algunos se ponen de acuerdo en lo siguiente, que metafóricamente una serpiente crece, identifica esto como un dragón, y esto es lo que está pasando con el diablo. Desde su rebelión en todo este tiempo hasta el día del juicio, va a seguir engañando a la gente, y como cada vez hay más naciones, su parte de mentiroso también va a seguir creciendo. Otro de los nombres que les dice es serpiente antigua. Esto nos lleva al inicio de Génesis, cuando habla de la serpiente que engañó a Eva. Esto ya lo vimos con Sami. También le dice diablo, que significa engañador y calumniador. Esta palabra significa diabolos, que significa un acusador, difamador o calumniador, y está compuesta del prefijo dia, que significa a través de, y balein, que significa arrojar o tirar mentiras, prejuicios y otros males. Tengamos cuidado porque nosotros podemos estar haciendo el trabajo del diablo a través de las mentiras, de los prejuicios y de las calumnias. Y el otro nombre es Satanás, que significa advertir. Se llaman ladrón, y es verdad, la misma Biblia nos dice que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Estos nombres tienen un significado revelador respecto a la personalidad del diablo en sí, pero el ángel va y lo atrapa. ¿Y qué pasa? Versículo 3 dice, y lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto me llama mucho la atención a mí, porque ¿quién se encarga de apresar a Satanás? ¿El mismo Jesús? No, un ángel. Y va y pone un sello sobre él, y por 1000 años él no puede actuar. Y a mí me llama mucho la atención la facilidad que tuvo este ángel para apresar a Satanás, porque no dice que ofreció mucho, va a ofrecer mucha resistencia, o que va a ser una batalla encarnizada. No, va y lo hace, ¿no? Y para nosotros el diablo tiene casi límites, y ahora vemos que viene un ángel y con toda la facilidad lo apresa sin que oponga ninguna resistencia.
Si bien la Biblia nos dice a nosotros que debemos huir de él y no enfrentarnos, desde la perspectiva divina y celestial, Satanás no tiene el poder que nosotros creemos que tiene. Pero también vieron que en el versículo 3 dice, para que no engañase más a las naciones. El diablo es el que está engañando a las naciones, pero ¿de qué manera las engaña? Y una de las cosas que solemos ver es, ahora Israel es el malo de la película y los países que están alrededor son las víctimas, y la verdad es muy lamentable escuchar a otros dirigentes de otros países tomando una postura contraria hacia Israel. También las engaña a través del odio a la vida. El aborto está de moda. En algunos países ya es legal, acá lo quieren legalizar, incluso en la cabeza de muchas personas esto ya es legal. Sin ir más lejos, creo que el sábado pasado pintaron la fachada de la iglesia de Boulevard Guzmán, allá en Córdoba. Había grafitis en la entrada de la iglesia. Mirá qué tan engañada está esta gente que le da la vuelta al discurso, haciéndonos a nosotros los responsables de las muertes que genera el aborto. En las escuelas están enseñando que bajo ciertas circunstancias esto está bien. Usan a las instituciones educativas para que aprendan que esto está bien, que el asesinato está bien. Incluso he escuchado a otros cristianos que están a favor del aborto. Familia, crecen los divorcios, crecen los matrimonios homosexuales, y las leyes se están adaptando constantemente para hacer los divorcios express y para flexibilizar lo que viene a ser considerado una familia, ¿no? Pero la familia, en lo que es el diseño de Dios, se está destruyendo constantemente y van cambiando las cosas tan paulatinamente que hasta algunos cristianos llegan a pensar que estas cosas están bien. Y en general a ver con el hecho de no querer sujetarse a lo que la palabra de Dios enseña. Cuando la palabra de Dios nos dice que no tenemos que estar haciendo algo, no es porque es una locura, no es porque Dios es un dictador y lo dice con maldad, y tampoco es simplemente porque en un momento Él dijo que es pecado y ya no se puede hacer, sino porque nos quiere guardar. Si la Biblia dice que embriagarse está mal, y que por ser un borracho te vas al infierno, no solamente que Dios sabe que cuando una persona excede el consumo de alcohol va a sufrir daños físicos, se daña su estómago, se daña su hígado, se daña su cabeza, y luego no se queda ahí, hay daños en la familia, en las esposas, en los hijos, se destruye el matrimonio. Y esto es por ignorar un principio básico del Señor. Dios pone mandamientos para resguardarnos del mal, pero hay gente que prefiere desecharlos para vivir como se les da la gana. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es tremendo, porque es así, están dando vuelta a todo, es como que todo lo que dice la Biblia está mal, es como que nos limita, no nos deja hacer, pero la Biblia dice, hay de ellos. Pero en el versículo 3 dice que la actividad del diablo será removida por 1000 años. Va a seguir, porque va a seguir habiendo humanos, y va a seguir la naturaleza pecaminosa, pero Satanás ya no va a estar dando vueltas y tentando a las personas. El pecado ya no nos puede atar como cantábamos hoy, porque recordemos que Jesús ya venció al pecado muriendo en la cruz. Y en las últimas diapositivas que nos estaba compartiendo Sami, podemos ver que cuáles son las características esenciales del milenio, pero ¿cuál es el propósito del milenio? Literalmente, durante el milenio va a ser un milenio de oro, porque vimos que el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra. ¿Y cómo va a ser? Eso lo pueden leer en Isaías 11, del 1 al 10, se los dejo de tarea. Pero los rebeldes habrán sido destruidos, incluidos la bestia, el falso profeta, y ahora al comenzar este capítulo vemos que el mismo diablo
que engañaba a las naciones es atado y se le impide llevar a cabo sus intenciones malvadas. Y los santos de la tribulación van a ser pecados, sin tener nada que ver con el pecado, reinando, pero van a estar reinando con Dios en un mundo que todavía es pecador. Y esto me hizo pensar que, como leímos al final del versículo 3, luego de los 1000 años el diablo será desatado por un tiempo. Y esto es lo que yo deduzco. Dada la naturaleza mentirosa y malvada del diablo, ¿qué es lo que va a hacer cuando lo suelten? Va a seguir engañando en ese corto periodo de tiempo. Y habrá muchísima gente que se reunió, y puedo llegar a imaginar que muchos no van a ser creyentes y van a convivir juntos. Y entiendo que esto puede generar algunos conflictos y tensiones entre los pecadores y los santos de cuerpos glorificados. Pero esto va a ser una situación temporal, como lo marca este versículo. Pero nosotros los humanos con frecuencia culpamos de nuestra pecaminosidad al entorno o a las circunstancias en las que estamos viviendo. Nos quejamos de nuestros gobernantes, no va a ser una excusa durante el milenio, porque literalmente va a ser un milenio de oro en el que va a desaparecer cualquier injusticia social, cualquier corrupción política, y en ciertos sentidos el hombre va a vivir en condiciones muy parecidas a las que había en el paraíso inicial, en el Edén. En otras ocasiones, nuestro afán de eludir cualquier responsabilidad propia, nosotros culpamos también de las maldades del mundo a Satanás, pero durante actuar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el hombre, y solo el hombre, va a ser responsable de lo que ocurra. Y nosotros como individuos y como iglesia tenemos que ser conscientes de nuestros pecados, tenemos que ser conscientes de que los únicos responsables ante Dios, y eso, que somos los únicos responsables ante Dios, perdón, y eso no es más que otra revelación del amor que Dios no nos hizo esclavos suyos, sino que nos dio toda la libertad que queramos para hacer lo que nos plazca. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones. Por eso, en esta noche vamos a glorificarlo, porque Él fue quien nos dio el camino para evitar la condenación, y Dios generó todo esto. Así que démosle la gloria a Él. Con más razón que nunca, tengamos cuidado con nuestras acciones y no hagamos el trabajo del día que está rodeando en el día a día. Que el Señor bendiga su palabra.